Hola, queridos amiguitos. Espero que hayan tenido una maravillosa semana y gracias a Dios que podemos estar juntos nuevamente en la clase bíblica. El día de hoy vamos a estudiar otra parábola y se llama El Buen Samaritano y la podemos leer en el Evangelio de Lucas en el capítulo 10 del versículo 25 al 37. El Señor Jesús predicaba un día rodeado por el pueblo. Hablaba del Padre en el cielo, sobre la vida eterna, también sobre la gloria del reino de Dios y de la gran felicidad que siente todo aquel que quería servir a Dios de todo corazón. De entre sus oyentes, un hombre se adelantó e interrumpió al Señor. Era un hombre muy distinguido, un escriba. Este conocía todas las leyes de Moisés y era su tarea enseñárselas al pueblo. Había observado con envidia cómo escuchaba el pueblo al sencillo Jesús, al hijo de un carpintero. «Yo soy mucho más entendido que él», pensó el vanidoso escriba. «Le voy a hacer algunas preguntas difíciles y engañosas. Si no puede contestarlas, quedará confundido delante de todo el pueblo, y si responde equivocadamente, le acusaré de falsedad». Por eso preguntó: «Maestro, ¿qué debo hacer para entrar en el cielo? ¿Para heredar la vida eterna?». El Señor Jesús vio la astucia en esos ojos engreídos y comprendió el plan maligno de ese hombre. Respondió apacible y pacientemente: «Hombre, eso tú bien lo sabes. ¿Qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees?». Oh, sí, el escriba lo sabía. Su respuesta vino rápida, la tenía aprendida de memoria. «Amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y de toda tu fuerza y de toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo». El Salvador afirmó con la cabeza. «Has respondido bien», dijo. «Haz eso y vivirás». Y se dirigió otra vez al pueblo. Allí quedó ese hombre vanidoso. Él mismo fue avergonzado y confundido. Quiso interrogar a Jesús y él mismo fue interrogado, como un escolar delante de su maestro. Y en su confusión hizo rápidamente otra pregunta: «¿Y quién es mi prójimo?». Entonces el Señor Jesús habló a ese hombre culto para enseñarle quién era su prójimo. Este fue el relato. Una vez un hombre tuvo que ir de Jerusalén a Jericó. Mientras viajaba por un sitio solitario, peligroso, entre sierras sombrías y grises, fue asaltado inesperadamente por una banda de ladrones que se habían ocultado entre las rocas de las montañas. Su resistencia no le valió nada. Las fuerzas eran demasiado desiguales. Fue arrojado al suelo y golpeado. Le robaron todo lo que llevaba, hasta la ropa que tenía puesta. Después de esto, los ladrones escaparon dejándolo medio muerto al lado del camino. Cuando hubo estado allí un largo rato sufriendo, un hombre venía por el camino. El corazón del infeliz hombre comenzó a latir con nueva esperanza cuando levantó con mucho esfuerzo su dolorida cabeza y vio que era un sacerdote el que se acercaba. Venía de Jerusalén de servir a Dios en el hermoso templo. Había ofrecido sacrificios y orado por el pueblo. Oh, ese sería un hombre piadoso y seguramente se compadecería. Ya está cerca, ya se detiene junto al herido y oye sus quejas. Pero los sacrificios y las oraciones no habían limpiado su corazón. Pensaba solo en sí mismo y en su propia seguridad. Qué peligroso era estar detenido en este camino. Qué fácilmente podían los ladrones atacarle también a él si se detenía allí. ¿No era mejor que hubiera una sola víctima y no dos? Así pensó el sacerdote y siguió apurado su camino. Quizás iba orando por el pobre hombre, pero no lo auxilió. El sonido de sus pasos
fue debilitándose hasta perderse en la distancia. Todo volvió a quedar en silencio. Un cuervo revoloteaba no muy lejos. El pobre hombre quedó solo con su padecimiento, solo con su angustia, con el dolor de sus heridas. Pero de pronto se oyeron nuevamente pasos. El que se acercaba era un levita, un ayudante del sacerdote, un servidor de Dios. También él había desempeñado su piadosa tarea y también él vio a ese hombre herido en el camino de regreso a su casa. Pero, como lo había hecho el sacerdote, siguió su camino apurado y temeroso. También él halló justificantes para su proceder. ¿No valía su vida más que la de ese desconocido? Y además, nadie había visto que él pasaba de largo sin socorrerle. El pobre hombre herido se dio cuenta de que tenía que morir allí. Si no lo habían socorrido un sacerdote y un levita, ¿de quién podía esperar ayuda? Pero al rato se acercó un tercer viajero. Era este un viajero de Samaria que llegaba en su asno. Era un samaritano, un enemigo, pues el herido era judío y ambos pueblos se odiaban desde hacía siglos. El hombre se quedó muy quieto y cerró los ojos, deseando que su enemigo pasara de largo cuanto antes. Pero el hombre se detuvo y unos pasos apresurados se acercaron. Una mano suave y cuidadosa levantó la cabeza del herido, y cuando éste pudo abrir los ojos, vio un rostro compasivo. Supo entonces que estaba salvado, porque ese samaritano no pudo irse después de haber visto al desventurado. En presencia de ese sufrimiento, olvidó todo lo demás. Lavó las heridas, derramó aceite sobre ellas para calmar el dolor y las vendó con cuidado. Después levantó el cuerpo desmayado en sus brazos, colocándolo sobre su propio asno. Siguió el camino a pie, sosteniendo al hombre. Así marcharon lentamente por el camino caliente y polvoso, ese camino tan peligroso y solitario. Cuando al fin llegaron a un mesón, lo atendió quedándose junto al lecho toda la noche, y cuando al día siguiente tuvo que proseguir su camino, llamó al dueño de la casa, le dio dinero y le dijo: «Cuida de él y todo lo que gastes, yo a mi regreso te lo pagaré». Cuando Jesús terminó este relato, miró al escriba y le preguntó: «¿Qué te parece? ¿Cuál de los tres fue el prójimo del hombre que había caído en manos de los ladrones?». Y por mucho que ese orgulloso judío odiase a los samaritanos, tuvo que confesar: «Aquel que usó de misericordia con él». Entonces dijo el Salvador: «Vete y haz tú lo mismo». Oh, ese escriba sabía muy bien lo que debía hacer para ir al cielo. Lo había aprendido muy bien de memoria: amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a sí mismo, pero nunca lo había practicado aún. Para él siguieron siendo palabras, sonidos huecos. Vete y haz tú lo mismo. Si él probara de hacerlo, si se esforzara sinceramente en amar a su prójimo, entonces sabría que no era más que un hombre pobre y miserable, solo un pecador. Y precisamente entonces, cuando se reconociera como un pecador, estaría muy cerca del cielo. Soy el buen pastor, la vida daré por las ovejas. Juan 10:11. Yo soy el buen pastor dará la vida por las ovejas. Juan 10:11. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen, así como el Padre me conoce, y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Juan 10:14-15. Yo soy el buen pastor y conozco a mis ovejas, y las mías me conocen.
Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Juan 10, 14 y 15. Yo soy el buen pastor y conozco a mis ovejas y las mías me conocen, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Juan 10, 14 y 15. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Juan 10, 14 al 15. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen, así como el Padre me conoce, y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Juan 10, 14 y 15.